Bienvenidos a William Smart System. Antes de continuar, por favor, suscríbete a William Smart System. Activa la campanita de notificaciones, da like a nuestros videos, compártelos para que la verdad sea difundida. Comenta lo que crees es importante para ti. Soy William, empecemos ya. Ser de izquierda tiene su innegable atractivo en los colegios, las universidades, los medios de comunicación. Todos los días nos dicen que para ser buenas personas, para tener supuesta empatía y para por supuesto estar a la moda, uno tiene que ser un buen izquierdista. Pero yo elijo rechazar categóricamente a la izquierda y en este video te doy algunas de mis razones. William Smart System. Mis razones para no ser de izquierda. La izquierda es la ideología más asesina de la historia. Izquierda y derecha son categorías políticas que nacen en el marco de la Revolución Francesa. Los jacobinos, la primera fuerza de izquierda, por así decirlo, del mundo occidental, fueron los primeros en establecer un gobierno de partido único que a través del Comité de Salvación Pública asesinó a más de 35.000 personas por no adherir o por oponerse al régimen revolucionario a través de lo que se llamó el terror. Pero el siglo XX veía llegar al poder a la izquierda socialista a través del movimiento comunista bolchevique de tipo marxista, leninista y maoísta. Entre 1917 y 1991 estos llevaron adelante las matanzas más cruentas de nuestra historia moderna. Aunque a menudo se procura ocultar esta realidad, inauguraron en el mundo la utilización de los llamados campos de concentración para la represión ideológica masiva, donde mediante deportaciones en masa de población se lograba una esclavitud general mediante una red de instalaciones de trabajo forzado. Estos son los números de asesinatos que solamente durante el siglo XX la izquierda cometió. Unión Soviética, 20 millones de muertos. China, 65 millones de muertos. Vietnam, 1 millón de muertos. Corea del Norte, 2 millones de muertos. Camboya, 2 millones de muertos. Europa Oriental, 1 millón de muertos. América Latina, 150.000 muertos. África, 1.700.000 muertos. Afganistán, 1.500.000 muertos. Todo esto solamente contando los casos del comunismo en el poder, es decir, sin contar los muertos en manos de organizaciones terroristas y guerrilleras de izquierda a lo largo y ancho del mundo. En una pelea constante por el control del territorio y el narcotráfico, el conflicto armado entre grupos insurgentes y las fuerzas del Estado colombiano ha acechado al país desde mediados del siglo XX. Entre 1958 y 2018, esta guerra de guerrillas ha causado la muerte de 261.619 personas, de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia. Por ejemplo, sin contar los más de 21.600 atentados que cometieron montoneros y ERP en Argentina. Por ejemplo, sin contar los más de 12.500 muertos que se llevó Sendero Luminoso en el Perú. Si de asesinato se trata, es bueno recordar que el primer país en el mundo que legalizó el aborto fue la Unión Soviética en el año 1920 y que en América Latina el primer país que legalizó el aborto fue Cuba en el año 1965. Es por eso que el más importante político libertario del siglo XX, Ron Paul, ya nos decía en su libro Aborto y Libertad que el aborto estaba íntimamente ligado con el totalitarismo de los movimientos comunistas. La izquierda en el poder recorta todo tipo de libertades. Como explica Norberto Bobbio, en Derecha a Izquierda, la médula ideológica del izquierdismo es su igualitarismo, el deseo de hacer iguales a los hombres, más allá de la igualdad ante la ley, lleva a la izquierda a destruir la libre iniciativa y la espontaneidad social. Además, el Estado reclama cada vez más poder, porque siempre se necesita más poder para lograr la ansiada igualdad. Asimismo, dado que para ser iguales a los distintos, hay que tratar a las personas necesariamente de manera desigual. La izquierda termina también estropeando la igualdad ante la ley. Veamos por ejemplo el ranking del 2018 de Heritage Foundation, que indexa a los países según su nivel de libertad económica, midiendo cantidad de impuestos, de subsidios, de regulaciones de tramitaciones, etc.
En este ranking, que escruta a 180 países, los últimos 3 puestos se los lleva Corea del Norte, Cuba, Venezuela. La Bolivia de Evo Morales figura en el puesto número 173, pero la izquierda no solamente aplasta la libertad económica, lo mismo hace con el resto de libertades, por ejemplo la libertad de prensa. El ranking 2018 de Reporteros Sin Fronteras, que mide precisamente la libertad de prensa en el mundo, tiene en sus últimos 3 lugares a Corea del Norte, China y Cuba. No olvidemos al mismo tiempo que, por ejemplo, en Venezuela entre los años 2011 y 2018 más de 3.200 ataques a la libertad de expresión han tenido lugar. La izquierda destruye la economía y el consumo. 3 grandes economistas y sociólogos, Ludwig von Mises, Max Weber y Boris Brutskus, demostraron a principios del siglo XX que, bajo el socialismo, la contabilidad es imposible, porque la información requerida, que es provista por el sistema de precios, queda destruida. Hay 2 tipos de casos: o bien la información no existe, como los llamados comunismos de guerra, porque lo que no existe es el dinero queda prohibido y la producción y la distribución quedan organizadas por un aparato de tipo militar, o bien la información no se genera correctamente, porque si bien las empresas utilizan dinero, lo que ellas ganan ya no depende de la demanda de los consumidores y de la oferta en el marco de una libre competencia. Este segundo tipo, el llamado socialismo real, es el más conocido caso de economías estatizadas por la izquierda. En este caso, las empresas públicas son premiadas monetariamente a partir del cumplimiento de arbitrarias metas de producción establecidas por el propio Estado. Es sabido, por ejemplo, que la Unión Soviética terminó informándose sobre cuánto costaban ciertas cosas a través de catálogos de precios provenientes de los Estados Unidos, ya que el Estado apenas podía lograr regular unos pocos precios que igualmente no reflejaban ni la producción real de los productos ni su necesidad. Esto llevó siempre a estos regímenes a la institución de la cola, para que la gente pudiera conseguir escasos bienes de consumo que finalmente debían ser racionados para que alcanzaran para todos, así como también se daba el abandono de tiradas enteras de producción sin nunca ser consumidas, o que fuera más fácil para un campesino almacenar tractores rotos que comprar las refacciones. Pero por otra parte, en su ansiedad por igualar, la izquierda termina arrasando con los incentivos económicos que llevan precisamente a los hombres a producir. Esto es muy fácil de entender. Supongamos que Juan gana 10 y Pedro gana 6. Lo que la izquierda dice es: hay que quitarle 2 a Juan para igualarlo respecto a Pedro. El problema es que seguidamente Juan, que ganaba 10, ya no va a tener más incentivos para continuar ganando 10, sino que su productividad va a caer a 8 y así sucesivamente. La torta se va haciendo siempre cada vez más pequeña si a la redistribución compulsiva le sumamos un Estado que va avasallando los derechos de propiedad, que afecta la iniciativa privada, que engrosa cada vez más el sistema público y aumenta su regulación. Es tal como siempre ocurre en los regímenes de izquierda. Lo que veremos afectarse definitiva y de forma indefectible es la economía. La izquierda destruye la calidad de vida. Este punto está íntimamente ligado al otro y los números están a la vista de todos. Por ejemplo, Ucrania. Stalin, entre el año 1932 y 1933, provocó una histórica hambruna en ese país, en la cual murieron de hambre más de 4 millones de personas, y para el año 1934 el índice de natalidad había bajado hasta un 40%. Miremos si no el caso chino con el régimen totalitario implementado por Mao Zedong. La tasa de pobreza era de un 80%, pero con las reformas de mercado del año 1978 por Deng Xiaoping, ese número empezó a decaer y terminó siendo del 10%. Esto significa que, dejando atrás el socialismo a partir de las reformas de mercado, China logró sacar de la pobreza a más de 500 millones de personas. Vemos también lo que sucedió en Cuba finalizando los años 50, antes de la revolución de Fidel Castro. El Atlas Económico Mundial de Ginsburg colocaba a Cuba como el tercer país de mayor ingreso per cápita de Latinoamérica después de Argentina y Uruguay. Hoy Cuba ocupa el penúltimo puesto del ranking con $7.602 del PBI per cápita.
mientras que en Chile, por ejemplo, el ingreso es de $27.058 per cápita y el primero en América Latina en el índice de desarrollo humano de la ONU. Y tenemos el caso venezolano frente a nuestras propias narices. El llamado socialismo del siglo XXI dejó en la pobreza a un 87% de su población. En el año 2017, por ejemplo, el 64,3% de los venezolanos bajó de peso, un promedio de 11,4 kilogramos, y el 76% de la población escolarizada hoy no concurre a clases por no tener alimentos en sus estómagos. La penuria también se puede medir por la emigración. 4 millones de venezolanos han abandonado Venezuela desde la instauración del chavismo. No importa que vivas bajo un océano de petróleo, la izquierda siempre empobrece a la gente. La izquierda es la religión laica de los resentidos sociales. La frustración es una realidad psicológica de la cual nadie está a salvo. Es propio de la limitación humana no lograr aquello que nos proponemos en todos los casos. Siempre hay algo que no conseguimos ni podemos conseguir. El ser humano por definición es falible. Acá es en donde la izquierda interviene, calmando la frustración y trastocándola por resentimiento. Lo que la izquierda te dice es: tú no tienes ninguna responsabilidad individual sobre tus actos. Tú eres una simple víctima más de un sistema esencialmente injusto que te llevó a fracasar. La izquierda le ofrece al resentido un alivio de tipo psicopolítico, construyéndole un enemigo abstracto en el cual poder depositar todas sus frustraciones. Llámese capitalismo, patriarcado, heteronormatividad, imperialismo, colonialismo o como ustedes quieran. Pero de la frustración por conseguir el mayor éxito no viene necesariamente el resentimiento. Puede venir el denodado esfuerzo hacia la autosuperación en la medida en que la persona identifique su fracaso a esa cuota de responsabilidad individual que le compete. Pero de la frustración por conseguir el mayor éxito no viene necesariamente el resentimiento. Puede venir el denodado esfuerzo hacia la autosuperación en la medida en que la persona identifique su fracaso a esa cuota de responsabilidad individual que le compete y se proponga remediarlo. Y decimos cuota porque la responsabilidad individual es impreso una parte del fenómeno. El resentimiento proviene de la frustración, cuando no se tiene la voluntad de hacer un análisis equilibrado entre el propio fracaso y las posibilidades de prosperar. De esta forma, para proteger lo que queda de autoestima, se eliminan las responsabilidades individuales y se buscan solo los agentes externos como causa de los propios problemas, usando a determinadas estructuras sociales como chivo expiatorio. Estas son tan solo algunas razones de las tantas que podría darte. Si tú tampoco te consideras de izquierda, te invito a que levantes tu voz, a que no tengas miedo. Este es el momento de hablar contra ideologías perniciosas que se nos venden como modas y que no son otra cosa que una pieza más del establecimiento. Así llegamos al final de nuestro video. Espero ser portador de buenas noticias. Comparte esta valiosísima información. Suscríbete a este tu canal, William Smart System. Dale me gusta para que llegue a más amigos. Gracias. Soy William y nos vemos en el próximo video.